Buen día, mi nombre es Eric Barbero. Voy a presentarles sobre la tarea 7, que es identificación del talento. Como primer tema tenemos la investigación sobre la escasez de talento. La encuesta global sobre escasez de talento del año 2025 de Manpower Group revela que el 74% de las empresas a nivel mundial tiene dificultades para cubrir vacantes, una cifra que se mantiene alta y representa un desafío crítico para el mercado laboral, aunque ha disminuido ligeramente desde el 2024. Los sectores más afectados globalmente son tecnología, salud y manufactura. Las empresas de Alemania, 86%, Israel, un 85% y Portugal, 84%, reportan las mayores dificultades. Siempre dentro del tema de la investigación de la escasez de talento, tenemos algunos datos claves de la encuesta global. El porcentaje de escasez, el 74% de los empleadores a nivel mundial reporta escasez de talento, una cifra que ha descendido ligeramente desde el 75% en 2024. Algunos de los sectores más afectados se concentran principalmente en los sectores de tecnología, salud y manufactura, pero también se percibe fuertemente en energía, servicios de comunicación, transporte y logística. Los países con mayor escasez reportan mayores dificultades para cubrir vacantes son Alemania 86%, Israel un 85% y Portugal un 84%. Los países con menor escasez, en contraste, tenemos a Puerto Rico con el 53%, Polonia el 59% y Colombia un 59%. Causas de la escasez, la falta de habilidades adecuadas sigue siendo el principal problema intensificado por los cambios que trae la industria 4.0. Como segundo tema de nuestro capítulo, tenemos la razón de selección. Es la relación entre candidatos contratados y solicitantes. Un puesto de baja razón de selección es difícil de cubrir, pero uno de alta razón es más fácil de cubrir. La razón de selección se determina mediante la siguiente fórmula: el número de candidatos contratados dividido el número total de solicitantes. Esto nos da como resultado la razón de la selección. Otro tema importante es la selección por competencias. Este concepto desarrollado por David McClellan se enfoca en las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, que diferencian el desempeño en un puesto. Estas competencias pueden ser evaluadas y mejoradas mediante la capacitación. Como tercer tema tenemos los pasos de la selección de personal. El primer paso es la recepción de solicitudes, es decir, la recepción preliminar de dichas solicitudes. El segundo paso es administración de exámenes, o también se puede decir las pruebas de idoneidad. Tercer paso son las entrevistas de selección. Cuarto es la verificación de referencias y de datos. Quinto paso es la evaluación médica o examen. Sexto paso es la entrevista con el supervisor. Séptimo, la descripción realista del puesto. Y octavo paso es la decisión final de contratación. Como cuarto tema tenemos las entrevistas de selección, que como vimos en la diapositiva anterior es el paso número 3. Dentro de este tema tenemos tipos de entrevistas. Existen entrevistas estructuradas, no estructuradas, mixtas, conductuales y de tensión. Cada tipo tiene un propósito específico para evaluar diferentes aspectos de los candidatos, desde habilidades técnicas hasta la capacidad de manejar situaciones bajo presión. Dentro de los tipos de entrevista tenemos las entrevistas de selección, que es una conversación formal para evaluar la idoneidad del solicitante, determinar si puede desempeñar el puesto y comparar su desempeño con el de otros candidatos. También está la entrevista no estructurada, la cual permite que el entrevistador formule preguntas no previstas durante la conversación, pues indaga sobre diferentes temas a medida que progresa la conversación. También tenemos entrevistas estructuradas que se basan en un marco de pruebas predeterminadas. Otro tipo de entrevista es la conductual o de solución de problemas, la cual se centra en una serie de asuntos o situaciones que se espera que el solicitante resuelva. Otro tipo de entrevista es la detención, la cual busca conocer las reacciones del entrevistado ante situaciones de urgencia mediante preguntas tajantes, hechas en rápida sucesión y de manera poco amistosa y seca.
Y también tenemos las entrevistas por competencia, las cuales son herramientas que se usan para asegurar el contar con el personal calificado y competente. Como quinto tema tenemos el proceso de la entrevista. Podemos ver del lado izquierdo una pirámide, la cual consiste de las etapas de la entrevista de selección. Como primer tema tenemos la preparación del entrevistador o de la entrevista, lo cual requiere que se desarrollen preguntas específicas y las respuestas que se dan a estas preguntas indicarán la idoneidad del candidato. Al mismo tiempo debe considerar las preguntas que seguramente le hará el solicitante. Los entrevistadores necesitan estar en posición de explicar las características y responsabilidades del puesto, asimismo los niveles de desempeño, el salario y las prestaciones, entre otros intereses. Como segundo paso tenemos la creación de un ambiente de confianza. La labor de crear este ambiente de aceptación es recíproca, corresponde al entrevistador y tiene la obligación de representar a su organización y dejar en sus visitantes una imagen agradable, además de que merece una atención especial para neutralizar posibles ruidos o interferencias externas que puedan perjudicarlas. Este ambiente se compone desde dos puntos de vista, uno es el físico y el otro es el psicológico. En el aspecto de vista físico es el lugar donde se va a realizar la entrevista, el cual debe ser privado y confortable, sin ruidos, sin interrupciones y de carácter particular. Y el otro ambiente es el psicológico, en el cual el clima de la entrevista debe ser ameno, cordial, sin recelos y temores y sin una presión de tiempo e imposiciones. Como tercer paso tenemos el intercambio de información o el desarrollo de la entrevista. Este proceso se basa en una conversación con el fin de ayudar a establecer confianza y adquirir información sobre el solicitante. Algunos entrevistadores inician este proceso preguntando al candidato si tiene preguntas. Esta técnica establece una comunicación de dos sentidos y permite que el entrevistador pueda empezar a evaluar al candidato basándose en las preguntas que le haga. El proceso de la entrevista debe tomar en cuenta dos aspectos, el material y el formal, que están íntimamente relacionados. El primero es el contenido de la entrevista. Constituye la entrevista propiamente. Representa el conjunto de la información de que el candidato proporciona sobre sí mismo y sobre su formación escolar, experiencia, condiciones económicas, etcétera, etcétera. El segundo aspecto es el comportamiento del candidato, que constituye el aspecto formal, es decir, la manera en la que el candidato se comporta y reacciona en determinadas situaciones, su manera de pensar, actuar, sentir, etcétera, etcétera. Cuarto paso, tenemos la terminación o el cierre de la entrevista, el cual debe iniciarse y fluir libremente sin timidez ni embarazo. Es una conversación amable y controlada. Su cierre debe ser elegante. El entrevistador debe hacer una señal clara que indique que la entrevista ha terminado. Cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto en que ha completado la lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la entrevista, es hora de poner el punto final a la sesión y puede preguntarle al candidato si tiene alguna pregunta final. También como quinto paso tenemos la evaluación del candidato. Inmediatamente después de que se concluya la evaluación del entrevistador, se deben registrar las respuestas específicas y las impresiones generales del candidato en una lista de verificación post-entrevista. Por último, es necesario tomar decisiones al respecto del candidato, si fuese rechazado o aceptado, y cuál es su posición en relación con los demás candidatos que se disputan la plaza vacante. Como quinto tema, perdón, tenemos el proceso de la entrevista y acá podemos mencionar los errores del entrevistador. En una entrevista puede ser débil porque la persona que la conduce no establece un clima de confianza o porque omite hacer preguntas claves. Otra posible fuente de errores más difíciles de detectar son los que se originan en la aceptación o rechazo del candidato por factores ajenos al desempeño potencial. Pueden existir el peligro de guiar al candidato a responder de cierta manera en que el entrevistador lo desea. El resultado final es una evaluación totalmente subjetiva, sin validez alguna. Y también podemos mencionar algunos errores del entrevistado. Los 5 errores más comunes cometidos por los entrevistados están intentar técnicas distractoras, hablar en exceso, jactarse de los logros del pasado y no estar debidamente preparado para la entrevista.
Ahora podemos ver acá nuestro mapa mental. El tema del capítulo 7 es la identificación del talento. Como ya vimos, desarrollamos una investigación sobre la escasez de talento. Vimos también la definición de qué es una razón de selección. También vimos los pasos de la selección del personal y dentro de esos pasos pudimos desarrollar las entrevistas de selección, que es el paso número 3 de los pasos de selección de personal. Y por último también vimos el concepto del proceso de la entrevista. Por su tiempo estoy agradecido.